Gracias, señor presidente. Doy por respondida la primera parte en la que a objetivos se refiere, puesto que lo hemos estado hablando en el debate anterior. Coincido con los objetivos generales que el plan Triple contiene y que en gran medida son propuestas de los agentes sociales. Por lo tanto, hago la pregunta en lo relativo a las previsiones económicas con las que trabaja la Junta de Extremadura para la elaboración de los presupuestos de la comunidad para el año 2012. Gracias, señoría. Tiene la palabra el presidente del Gobierno de Extremadura. Bueno, me formula la pregunta, señor Vara, se lo agradezco. Yo le voy a recordar cuáles son los objetivos y previsiones presupuestarias, que ya los indicó, por otro lado, el consejero responsable de la Hacienda Regional, el señor don Antonio Fernández, y que se resumían en algunos términos muy sencillos de entender, pero que tienen que impregnar los presupuestos del 2012. Rigor, exactitud, eficacia y sentido común. O lo que es lo mismo, señor Vara, decir la verdad de la situación que estamos atravesando sin requiebros. No gastar lo que no se ingresa. Atajar la deuda y el déficit. Contratar solo lo que se puede pagar en tiempo y forma. Garantizar los servicios esenciales. Y, por último, austeridad en todas las partidas presupuestarias, evitando gastos improductivos y superfluos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene de nuevo la palabra el presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Monago, eso ya lo había dicho antes, no hace falta que lo repitiera. Yo no me refiero a esas previsiones. Me refiero a las previsiones económicas del presupuesto. Cuando se hace unos presupuestos, se hacen para algo. Se tiene un puerto al que se quiere llegar, ¿no? Cuando ustedes estaban en la oposición y la Fundación Funca o Hispalín sacaban datos de previsiones, ustedes se quedaban siempre con el peor, al principio de cada año. Luego no coincidían, pero daba igual. Pero es que cuando se hace un presupuesto habrá que saber dónde quieren ir. Es decir, qué objetivos económicos se plantea con el presupuesto 2012. En la actualidad tenemos un primer semestre en el que en el primer trimestre crecimos un 0,3 y en el segundo un 0. ¿Qué previsiones de crecimiento tienen ustedes para el próximo año? Tan sencillo como eso. Hará los presupuestos para un crecimiento o para un no crecimiento, ¿no? Si les digo alguna pista sobre la que creo que hay que trabajar. Es decir, si en el primer semestre ha habido un crecimiento en el primer trimestre y un estancamiento en el segundo, consecuencia de que los servicios de mercado y servicios de no mercado se portaron bien y la construcción y la industria se portó mal, pues habrá que hacer un presupuesto pensando en que la construcción y la industria se porten bien, porque si se portan mal habrá decrecimiento y no crecimiento. Comercio exterior. Quiero saber qué piensan ustedes que va a aportar el presupuesto a las exportaciones de nuestra comunidad autónoma. En el año 2010, en el primer semestre del año 2011, hemos llegado a 652,3 millones de euros, es decir, un crecimiento del 13,3% en las exportaciones respecto al año anterior. Me gustaría saber qué previsiones tiene el Gobierno respecto a lo que va a representar el presupuesto en relación con las exportaciones. Tasa de paro. En el primer semestre se acumuló, al final del primer semestre, 114.800 desempleados, un 23,1% de la población activa. ¿Con qué previsiones trabaja el Gobierno para los presupuestos del próximo año? Ocupados, había 381.400 al final del semestre. ¿Con qué previsiones trabaja el Gobierno para el próximo año? Y por último, en relación con los activos, la tasa de actividad del 54,7%, ¿con qué previsiones trabaja el Gobierno para que los presupuestos tengan una finalidad, que es lograr unos determinados objetivos económicos? Porque es la primera vez en la vida que se presentan unos presupuestos sin que haya unas previsiones económicas respecto de lo que los presupuestos pueden aportar. Sencillamente, y creo que esta Cámara, que estos parlamentarios nos merecemos saber no solo si se va a actuar con rigor y a reducir, sino qué consecuencias económicas prevé el Gobierno que van a tener los presupuestos a lo largo del próximo año. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno de Extremadura. Muchas gracias, señor presidente. Yo no voy a caer en el error que ha caído usted cuando fue presidente del Gobierno de Extremadura durante 4 años. Sí, buena escuela he tenido, lo tengo que reconocer. Usted, que sabía otear siempre el futuro económico en todas sus variables, siempre erraba. Y siempre erraba porque no aprendió una cosa, y es que usted no puede mantener ni controlar todas las variables que están incidiendo en la economía extremeña. Por lo tanto, usted, que sí tenía una bola mágica que decía voy a crear 60.000 empleos y lo que crea son 60.000 empleos, creo que a estas alturas tiene que entender que no se puede jugar con la cifra ni jugar a ser el mago Merlín de la economía extremeña ni de la economía mundial. Hombre, leyendo algunos brokers de la City londinense, reconoceremos que usted, sus capacidades predictivas tienen mucho por errar. Yo sí le voy a decir principios generales.
Nosotros tenemos que llegar a desandar parte de lo que ustedes han dado, lamentablemente. Hay un objetivo presupuestario que es aproximarnos a un déficit del 1,3, que es una exigencia de España de la Unión Europea, que nos va a exigir sangre, sudor y lágrimas, que nos está exigiendo ajustes partida por partida. Gracias a usted que además endeudó de manera muy importante a esta comunidad autónoma. Usted que recibió 700 millones de euros de deuda de su antecesor y que aquí deja casi 2.600 millones de euros de deuda. Usted que da lecciones ahora de previsiones económicas y que lanzó el déficit, según sus cuentas, al 2,7, que ya es bastante grave, y según las nuestras, a más del 6%. Por lo tanto, como las variables económicas que afectan a la economía extremeña, les recuerdo sus palabras, tienen carácter también de variable de índole internacional, hombre, yo creo que es muy presuntuoso que el presidente del Gobierno de Extremadura diga cómo va a evolucionar el índice de producción industrial cuando pueden estar afectados por subida o no subida de la luz, que no depende de nosotros, depende del marco regulatorio que es estatal. ¿Cómo vamos a estar en materia de balanza de pago? Porque yo no sé cuáles son los tipos de interés del Banco Central Europeo, yo no sé si va a haber una subida de los tipos de interés, si se va a encarecer el precio del dinero. Sí, es que esta es la política de la verdad. Yo no vengo aquí a contarle a los extremeños los cuentos chinos que tantas veces han contado. Y sí es un eje prioritario, ese sí que es prioritario, y tiene encaje en el diccionario de la Real Academia la prioridad, que es el empleo. Vamos a hacer un ejercicio de austeridad, de contención del gasto, de priorización del mismo, para que no se afecten las políticas esenciales y para que, fruto al final de esa austeridad, podamos destinar una partida de dinero sustancial, lo más sustancial que podamos, al plan 3, de empleo, empresas y emprendedores. Muchas gracias, señor presidente.